que bueno, tenemos esta red vulcanológica que de verdad que ahí yo creo que se invirtió harto, ¿ah? Y mide justamente el calor, el movimiento. ¿Qué pasa con el Villarrica? El Villarrica es el volcán hoy día el más activo o el que está número 1 en el ranking de peligro en Chile. ¿Ha cambiado? El Rucapillán. Se mantiene, es uno de los top 3, creo que el número 1 en este momento. ¿Ha cambiado su temperatura? Algo está pasando, ¿ah? Más que el Yaima, sí, está también en la lista. El Yaima es súper Sí, está en la lista. Lo que tiene hoy día el Cernajeomín y el OBDAS tiene distintos observatorios vulcanológicos de primer nivel. Nosotros estamos monitoreando todos los volcanes, o al menos los que nos han dado aviso en los últimos 10.000 años, que sabemos que son volcanes activos. Bueno, el Cernajeomín tiene instrumental también para determinar cuándo es momento de cambiar de alerta verde a alerta amarilla o alerta naranja, y ahí se activa toda la seguridad. ¿Cuál es el diagnóstico hoy día? ¿Cuál es el escenario en el cual está el volcán Villarrica? El Villarrica volvió a alerta verde. El Villarrica se está observando, se eliminó, me acuerdo, este cerco que había, este anillo de seguridad. Claro, de seguridad. Sí, se volvió a la normalidad, entre comillas. Vuelven también los guías turísticos, también vuelven a subir, porque este es un destino, el Villarrica, digamos, el Rucapillán, claro. Es un destino turístico importante. Pero porque ese sube. estudio revela un profundo cambio. ¿Qué es lo que ha cambiado? En el volcán Villarrica, tendría que mirar ese estudio. No, pues ese estudio revela profundo cambio en el volcán Villarrica. Sí, está con más calor. Mira, por lo menos ahí el mundo científico lo que dice es que hay... Mira, el Villarrica se está calentando, es el titular que ahí trae el diario La Tercera, en este portal, y dice que hay un estudio que revela un profundo cambio en el interior del volcán. Esta investigación está advirtiendo de una reactivación de la actividad eruptiva, repitiendo así porque se hablaba en el fondo de un enfriamiento progresivo que se venía dando ya desde hace algunos años. Claro, en Chile hay 90 volcanes potencialmente activos, 60 tienen registros de actividad, y en este momento, según el ranking de riesgo específico de volcanes activos de Chile, del Servicio Nacional de Geología y Minería, el Cernajeomín, el Villarrica es el que más hay que monitorear, es el que más actividad puede presentar y riesgo, si es que se dan las condiciones, por supuesto, para ese sector. Más que el Yaima, como decía José, más que el Calbuco, que el Chillán, que el Puyehue, Cordón Cauye, que el Osorno, en fin, es el Villarrica el volcán que más hay que monitorear por estos días debido a esta actividad que va y que viene. Ese es el tema, que nos mantiene en permanente tensión. Ya, aquí tengo la información. Nos actualizamos rápidamente. Hay un estudio, efectivamente, que se ha publicado hace muy poco en una revista especializada que revela un cambio entonces en el comportamiento interno de este volcán. Crédito para la Universidad de O'Higgins, en este caso. Se descubrió entonces un aumento en la temperatura del magma que contiene este volcán en su interior y mayor profundidad en el sistema volcánico. Por lo tanto, esto revierte un enfriamiento que había tenido con los años este volcán. O sea, y se obviamente cambia el patrón que venía siguiendo de alguna manera. Claro, sí. Hablamos, Claro, no se preocupe, esto viene, hay como una tendencia que se enfríe, pero no, pues este es un cambio completamente con respecto a lo que ya veníamos viendo. Esa alza de temperatura con hay que estar atentos, potencial, sí, hay que estar atento. Pero es que el Villarrica tiene algo particular que siempre hay que estarlo mirando. Sí, pues. Siempre hay que estarlo mirando, independiente que baje la temperatura, que sube, que tenga más sismicidad o no. Es un volcán que uno piensa que está dormido, pero ¿cuál es el nombre que tú decís? Rucapillán. Ese es el nombre como... Mapudungún. El Rucapillán. Sí, ahora las autoridades siguen observando el Villarrica, como decía Lale, porque este es un volcán que puede cambiar su actividad muy rápidamente. Qué complejo. Por eso es atención con este tipo de estudios que dicen que hay una actividad y hay un cambio de tendencia. Se estaba enfriando y aparentemente lo que ha pasado ahora es que empezó a calentarse de nuevo. Entonces, esto no significa que va a haber una erupción mañana, no, cuidado. Pero hay que estar observándolo con mucha atención. Oye, hoy día nos lleva esto necesariamente a volver y a partir del tornado de Puerto Vara, en fin, de hablar de las tragedias. Yo no quiero hablarlo así, no es tragedia, son las características geográficas, geofísicas de nuestro país que tiene una serie de factores por su dimensión, por su ubicación, en fin, donde confluyen varias... factores naturales, la sismicidad, el cordón de volcanes, bueno, actividad atmosférica. Los temblores. Ahora, yo creo, y lo voy a reafirmar acá porque es lo que realmente pienso, no sé si ustedes lo comparten y si no, bueno, el disenso, bienvenidos a este programa. Yo creo que todas esas explicaciones que son reales, pero se prostituyen hasta más no poder
solamente por autocomplacencia. Entonces empezamos, ay, es que somos una tierra llena de catástrofes. No, si catástrofes hay en todas partes del mundo. O sea, no hay país que no las tenga. Hay algunos que lo manejan mejor y otros que lo manejan más o menos y otros que lo manejan pésimo. O sea, ya uno podría entrar en la diferencia. Hay países sísmicos, hay países donde confluyen. Hay países que son países continentes donde hay de todo. Hay volcanes, hay sismicidad, hay tornados, hay huracanes. Entonces, yo creo que es un relato que es interesante desde un punto de vista científico, pero que no puede ser utilizado para disculpar las estupideces que hacen los líderes de este país. Y no estoy hablando de este gobierno necesariamente, sino que de manera histórica. Porque estamos acostumbrados a que hay dos temas acá. Uno es la explicación natural, ¿no? Somos como, ay, somos un país pequeño, largo, angosto, y los dioses nos golpean. A todos los países les pasa igual, primero. Y segundo, bueno, somos un país resiliente, entonces el vecino, el chileno ayuda al chileno y el del frente ayuda al del frente. Entonces con eso, las autoridades no hacen lo que tienen que hacer, no tenemos la tecnología y los impuestos que uno paga se van al water. ¿Me entendí? Lo dije. Entonces hay que tener en cuenta que efectivamente tenemos un país con muchas cosas, muchas situaciones complejas y desafiantes, igual que otros países. Es cómo prevenimos las que se puede prevenir, cómo reaccionamos en el momento en que se están desarrollando, cómo no hay asentamientos humanos, por ejemplo, en los faldeos de los volcanes, las riberas de los ríos, donde se construye, en fin. Hay una serie de cosas en las que sí podemos tener incidencia y eso es muy importante. Para evitar desastres socionaturales. Los desastres no son naturales. La naturaleza hace lo que tiene que hacer. Y lo ha hecho siempre, millones de años. Exactamente. Oye, efectivamente hay un tema acá de recursos que tienen que utilizarse bien, que eso es importante, ¿no? Porque hubiésemos hecho una cantidad de cosas usando mejor algunos. No para pagar licencias médicas de mierda truchas. Exacto. Que me tiene empelotado ese tema. Ya vamos a hablar después de eso. Tienes toda la razón, me sumo a eso. Con tantas cosas que se pueden haber hecho, vamos a estar hablando de eso, pero si estamos hablando de este gigante que está siendo monitoreado, que hay un nuevo estudio que dice que el vientre, las entrañas de este gigante, el más activo, que está número 1 en la escala de riesgo del Cernajeomín, se está calentando, nos gustaría mucho saber qué significa eso. Claro. Y entiendo que Daniela Valdés está en contacto con uno de los científicos que publicó esta investigación y que nos puede explicar mucho mejor todo eso. Dani, estás ahí con el científico, ¿no? Exacto, ¿cómo están? Buen día, estamos con Eduardo Morgado, él es volcanólogo y además geólogo, parte de este estudio que ustedes estaban adelantando de cómo ha evolucionado o cambiado la temperatura del volcán Villarrica y que además también comentábamos lo que decía José recién, que él me dice, ojo, que también de repente se quiere reducir la cantidad de gente que se dedica a estudiar los volcanes o a monitorearlos. Y él me decía, ese es un tema que también nos preocupa a nosotros en un país que sabemos tiene muchos volcanes y uno de los más activos, el Villarrica, ¿cierto, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias. Buen día, Eduardo. Buen día, Hola. Claro, o sea... Hola. Bueno, claro, en el mundo de la volcanología, en el grupo de volcanología de la Sociedad Geológica de Chile, por ejemplo, tenemos mucha preocupación por estos cambios tan abruptos que están habiendo o que se proponen para Cernajeomín, sobre todo en un país tan volcánico, tan activo finalmente como es todo nuestro país, así que estamos preocupados al menos al respecto. Yo estoy, mira... muchas gracias por esto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo sé que este espacio tiene más que ver con la naturaleza y con aspectos científicos que nos trae Daniel siempre con tanta profesionalismo y con tanto interés, digamos. Pero no puedo dejar de mencionarlo porque me parece que aquí... hay que empezar a deconstruir esos discursos como escatológicos que nos damos a nosotros mismos y que le contamos a las personas, ¿no? Decir, bueno, es que somos víctimas y somos un país tan golpeado, por favor. Todos los países tienen su cosa. Pasa a ser como una justificación. Exacto, eso, ¿no? y es el opio, ¿verdad? Entonces todos empezamos a repetir lo mismo y los señores que tienen que hacer la pega se van con licencia médica a estudiar al extranjero. Entonces ahora el señor de Cernajeomín o de la Sociedad Geológica de Chile dice que les quieren reducir la planta. ¿Te fijáis? Entonces, ¿qué estamos haciendo por administrar los asuntos naturales? Si el propio caballero me dice en el móvil que hoy día proponen cambio, asumo que reduciendo el número de profesionales con capacitación que pueden hacerse cargo de esto. Y después andamos lloriqueando de que, ay, la naturaleza nos golpea. Váyanse a la cresta.
Bueno, en realidad esa es la preocupación que tenemos, porque es cierto que nosotros como país, digamos, nos hemos hecho cada vez más cultos con respecto a este tipo de cosas, porque hablamos al respecto, porque se comunica al respecto. Por ejemplo, este mismo móvil es una prueba de ello, ¿no es cierto? Pero claro, a veces hay no sé, medidas que se toman bajo un criterio quizás político, bajo quizás económico, pero no bajo un criterio científico. Y eso es súper preocupante. Y la evidencia además, Eduardo, porque en este caso es efectivo que el Villarrica se está calentando, o sea que existe, bueno, la red en términos vulcanológicos es grande, no se ha invertido ahí, pero ¿es efectivo? ¿Hay un registro, una medición que habla de eso? Claro, lo que pasa es que en realidad los últimos estudios que han aparecido, digamos, el que apareció uno hace un par de semanas, que ustedes hablaban, estudiamos el comportamiento entre el 2021 y el 2023. No sé si recuerdan que hubo alerta amarilla, alerta naranja, que iba cambiando cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Y que estuvo muy en las noticias el tema de Villarrica. Ahí es donde descubrimos en realidad que hubo un calentamiento, pero no solo eso. Este estudio que les cuento, que fue liderado por Jorge Romero de la Universidad de O'Higgins, como bien decía Daniel en el estudio, también hay otro estudio liderado por Joaquín Cortés, un científico chileno radicado en Reino Unido, que dice que en realidad esta recarga ha sido más bien permanente. Es decir, el Villarrica siempre está recibiendo recarga de magma en su reservorio, en la zona donde almacena el magma, siempre está recibiendo, y a veces, cuando estas recargas son mayores o generan liberación de gases, por ejemplo, podríamos tener estas explosiones o incluso erupciones como se ha visto en 1921, 48, 64, 71, 84, el siglo pasado. Oye, si esta curva sigue así subiendo en términos de calentamiento, ¿podríamos tener ahí un proceso de eruptivo o no? ¿Es así, Eduardo? O sea, es imposible descartar que venga una erupción, pero Villarrica es un sistema bien especial. ¿Por qué? Porque es un sistema que nosotros le llamamos abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros podemos ver constantemente fumarolas y podemos ver su lago de lava. Así que es algo que diferencia el Villarrica de la mayoría de los volcanes de Chile. Si la mayoría de los volcanes de Chile quizás no tienen estas fumarolas desde el cráter, por ejemplo, de manera tan común como el Villarrica. Entonces, va a depender. Si se acumulan quizás muchos volátiles, puede llegar a ser una erupción mayor, pero si se van liberando, quizás va también dejando esa energía y no va a hacer una erupción. Al final es un sistema caótico con el que tenemos que estar siempre atentos. Oye, ese es el llamado, que también es un poco lo que decían ustedes en el estudio. Sí, eso es distinto, Dani, a lo de los sismos, porque los sismos uno dice, bueno, que empiece a temblar harto para que se libere energía. No es así, ¿no? Porque el crecimiento es exponencial. Pero en el caso de los volcanes, sí, o sea, efectivamente, si se libera todo esto, drenaje, efectivamente claro, podría evitarse un proceso eruptivo, ¿no? Mayor. De todas maneras, porque hay que pensar que la erupción de un volcán, y que es considerado uno de los más peligrosos, no solo de Chile, sino que de Sudamérica, además por su cercanía a centros poblados, que no hay que olvidar eso también. El impacto no es solo lo que las personas piensan a veces, no, es que puede ser la lava, no. Piensen que este es un volcán que muchas veces tiene mucha nieve también a su alrededor, por lo tanto, una erupción también puede provocar lo que se conoce como los lahares, ¿se acuerdan? Sí. Que también provoca un nivel de destrucción importante. Por la nieve. Exacto. Claro. Entonces, lo que hace Eduardo, lo que hacen los científicos, viene a reivindicar la relevancia de la ciencia y de la investigación científica. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos 92 volcanes que están súper instrumentalizados, pero nunca es suficiente, tenemos que saber más qué nos está contando la Tierra, y en este caso, en la entraña de este gigante, estos estudios que están haciendo ellos dan cuenta de que hay un cambio de tendencia. Ahora, ¿va a significar esto que va a haber una erupción mañana? La verdad es que no queremos ser sensacionalistas, nadie lo puede decir todavía, no se puede predecir, pero sí los científicos, en este caso Eduardo y otros más, se están dando cuenta que hay un cambio, se está calentando esto. Ahora, Eduardo, en términos prácticos, ¿qué significa esto? ¿Hay una acumulación de gases? ¿Sí? ¿Hay una acumulación de magma? ¿Podría haber algún tipo de erupción quizá más temprano que tarde? O sea, ¿qué conclusión podemos sacar de este cambio de tendencia, de que este gigante se está calentando en su interior? Sí, mira, es súper interesante la pregunta y de verdad tampoco es tan fácil de contestar, pero podríamos pensarlo, por ejemplo, desde este punto de vista. Si nosotros tenemos una recarga magmática, estamos básicamente calentando el sistema. Se está aumentando la temperatura y lo podemos incluso ver desde cosas cotidianas. Por ejemplo, algunos de ustedes
¿Se ha tomado alguna vez algún vaso de cerveza o alguna bebida de estas carbonatadas con gas caliente y con gas? Claro. No, ¿no es cierto? No. Espero que no. No. Bueno, lo que ocurre es que cuando se calientan los sistemas empiezan a liberar gases. Entonces, si el calentamiento puede llegar a ser quizás muy grande o estos gases se acumulan, puede generar una gran erupción, pero si no, puede generar algunas explosiones como las que vimos en este periodo 2021 al 2023. Pero el calentamiento en el Villarrica, la recarga magmática en el Villarrica es constante, siempre está. A veces puede ser mayor y a veces puede ser menor, pero lo que sabemos ahora, de acuerdo a estos últimos estudios, es que siempre se está recargando y siempre están estos inputs energéticos, estos aportes de temperatura hacia el volcán. Eduardo, que por supuesto, Dani, hay otros procesos que también le están bajando la temperatura, pero está aumentando. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaría? Porque no sé si hay reportes históricos, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría la lava? ¿Hasta dónde llegaría estos materiales que saltan, ¿no? Y que saltan ahí desde el cráter del volcán, si que existiera un proceso de erupción como lo que estamos imaginando? Eduardo. Sí. Bueno, la erupción, por ejemplo, de 1971, que es la última que uno recuerda de las grandes, tuvo dos coladas de lava, una que llegó hasta los 14 kilómetros y otra de 16.5 kilómetros de largo. Es decir, tienen un alcance bastante considerable. Sin embargo, un poco tiene que ver con lo que decía Daniel antes. A lo que a nosotros más nos preocupa en términos del peligro y riesgo no es la colada de lava en sí, sino los lahares, por ejemplo, cuando se derrite muy rápido la nieve y genera estos flujos, ¿no es cierto?, de lodo, de rocas, pero de detritos, pero también cuando son erupciones más bien explosivas, que no es algo esperable cuando el sistema está abierto, como lo decimos ahora, pero estas erupciones donde se generan estas grandes columnas eruptivas, donde uno puede recordar quizás, por ejemplo, el Chaitén, ¿no es cierto?, o la última erupción del Calbuco, esas pueden llegar a ser más peligrosas, ¿no es cierto?, que esta erupción tipo 1971 de Villarrica, que aún así, hay que decirlo, tuvo una tasa de mortalidad, digamos, alrededor de unas 20 personas. Entonces, no es algo que tengamos que mirar despreocupadamente, digamos, algo que tenemos que considerarlo, pero son tipos de erupciones que, al menos las coladas de lava, no son las que generan las pérdidas humanas. Y tenemos también el impacto de todo lo que significa la ceniza, el impacto para los vuelos, el impacto para las zonas circundantes también, que puede ser importante. Otra cosa, si hubiese una erupción, Karen, en el Villarrica, por ejemplo, la afectación directa a población se estima en unas 30.000 personas. O sea, habría que evacuar muy rápidamente a unas 30.000 personas dentro de las ciudades colindantes. Ahora, la buena noticia es que con todas las alertas amarillas y naranjas que ha habido, la población ya sabe perfectamente, han hecho varios simulacros también de cuál es la zona de evacuación, cuáles son las zonas seguras. Yo estuve por allá hace poco cuando tuvimos alerta amarilla, ¿te acuerdas? Una fumarola grande, cuando creímos que iba a pasar algo y la población sabe cómo reaccionar. Eso es importante. El problema es la población flotante, que muchas veces hay mucha población que va de vacaciones y no necesariamente ellos sabrían cómo reaccionar. Y esto pasó hace algunos años atrás cuando hubo otra erupción en esta zona, pero hay que observarlo. Ahora, Eduardo, nadie tiene una bola de cristal. No sabemos cuándo va a ser el próximo terremoto, no sabemos cuándo va a ser el próximo tornado, aunque vamos a hablar de eso. Podríamos eventualmente, con toda la tecnología, el histórico que hay de hacia atrás, toda la instrumentación, la mayor cantidad de datos que tenemos y el tema de la inteligencia artificial, ¿podríamos acercarnos a tener un predictor o al menos una alerta súper ultra temprana? ¿Sabríamos antes eso? ¿Se puede? La verdad es que es una pregunta igual compleja, pero hay algunos volcanes, algunas erupciones que se han dado señales con meses o semanas de anticipación que se vienen aquellos eventos. Por ejemplo, Puyehue Cordón-Caulle, 2012-2011, que también habla hace poco en el estudio. Esa erupción sí dio muchas señales de que venía un evento eruptivo. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, el Calbuco en el 2015, de hecho, es un estudio que también lo publicamos, que yo lo trabajé durante mi doctorado, en el cual en realidad mostramos que el gatillante de la erupción comenzó muy poco tiempo antes de esta, por lo cual tampoco hubo tanto tiempo como para prepararse, para dar las señales adecuadas, porque el mismo volcán dio señales muy poco tiempo antes de que venía un evento eruptivo. Entonces, de verdad depende del sistema, depende de tantos factores, y eso es lo que finalmente genera que estos sean sistemas difíciles de predecir, y bueno, en mi caso particular también lo hace entretenido de estudiar.
Así es, oye, bueno, muchas gracias. Sí, pues hay que estar monitoreando permanentemente. Gracias, Eduardo, gracias, Dani. Gracias a nuestro Dani aquí y a la Dani que está ahí en el móvil, en el despacho. Gracias, Daniel Silva.